Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un análisis de lo que fueron los últimos 6 partidos que se disputaron en relación a esta fase liguera de la UEFA Champions League. Este importante torneo y nuevo campeonato internacional comenzó el día martes con 6 duelos. Posteriormente el miércoles se jugaron otros 6 cotejos y este jueves se terminaron los últimos 6 encuentros. Haremos un repaso de estos 6 partidos teniendo en cuenta que hubo algunos resultados más que interesantes. En Serbia el Benfica se hizo fuerte y derrotó 2-1 al Estrella Roja de Belgrado. El vigente campeón de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, goleó 4-0 en su visita al Feyenoord. Atalanta y Arsenal empataron 0-0 en Italia. El Atlético Madrid sobre la hora se impuso en condición de local 2-1 al Red Bull Leipzig. El Brest de Francia derrotó en casa 2-1 al Sturm Graz de Austria, mientras que el partido en principio más interesante en la previa se dio en la ciudad de Mónaco, con la victoria del equipo local 2-1 sobre el Barcelona, que se quedó rápidamente en el inicio del partido con un hombre menos. Repasaremos 3 cotejos en particular en este video y sobre el final diremos cómo se encuentra la tabla de posiciones. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando lo que fue la victoria del Mónaco en el Stade Louis II frente al Barcelona en condición de local. Un duelo que en la previa, no voy a decir que los catalanes parecían favoritos, pero por el arranque que habían tenido los conducidos por Hans-Dieter Flick en la Liga Española, donde tienen un presente inigualable, y la verdad es que eran candidatos a quedarse con este primer partido. Sin embargo, acciones muy particulares que se dieron en el encuentro provocaron que claramente el Mónaco se llevara el partido. Para empezar, el técnico alemán que dirige al Barcelona propuso una formación con un muy bajo promedio de edad, 25 años, tenían los 11 titulares del Barcelona y entre ellos futbolistas como Cubarsí, que tiene tan solo 17, Lamine Yamal, que ya lo conocemos, el doble 5 conformado por Marc Casado y Eric García, que termina siendo uno de los responsables de la derrota del Barcelona, más allá de que en principio en la situación que cambia totalmente el encuentro también hay una enorme responsabilidad del capitán culé Marc-André ter Stegen. A los 9 minutos de iniciar el encuentro, el Barcelona se quedó con un hombre menos y a partir de ahí está claro que todo se le hizo cuesta arriba al equipo dirigido por Flick. Eric García, luego de un mal pase de ter Stegen, le cometió falta al futbolista japonés Takumi Minamino y vio la roja directa porque el atacante asiático quedaba mano a mano con el guardameta alemán. Después de eso, no voy a decir que el Mónaco se lo llevó puesto, pero sí tuvo las situaciones más claras y por lo pronto fue dominador del partido en lo que respecta a la tenencia de pelota. A los 16 minutos de esa primera parte llegaría la apertura del marcador por obra de Magnus Akliuche, jugador que se desempeña como mediocampista por el costado derecho y que realizó una enorme jugada para definir ante un ter Stegen que dejó libre su primer palo. Sin embargo, Barcelona se metió nuevamente rápido en partido porque a los 28 una excelsa jugada de Lamine Yamal provocó que los catalanes igualaran el encuentro antes de la finalización del primer tiempo. Esto no significó mucho en relación a que el Barcelona lo que tenía es que no había grandes variantes en el banco de suplentes como para poder provocar una remontada. Estaba Ferran Torres y estaba Ansu Fati, entre nombres conocidos después, muchos futbolistas jóvenes de la Masía y que si bien cada uno podía aportar lo suyo, porque cada jugador salido de las divisiones inferiores del Barça tiene en general un buen rendimiento y son todos buenos futbolistas, pero acá estamos hablando de un duelo importante de UEFA Champions League donde estabas empatando de visitante ante el Mónaco y con un hombre menos. No pudo aguantar el Barça el embiste del equipo local en la segunda parte y George Ilenikena terminaría convirtiendo el segundo tanto a los 26 del complemento. Si nos guiamos por los números finales, está claro que el Mónaco fue superior, más allá de que en la posesión del balón no hubo tanta diferencia, 55% contra 45%, después los números en
relación a intentos al arco son abrumadores: 18 para el Mónaco contra solo 4 el Barcelona, 8 tiros efectivos a portería para el equipo local contra tan solo 1, el gol de Lamine Yamal para el Barcelona, 10 corners a favor para el Mónaco y ninguno para el Barça, un dato muy llamativo que explica que esa expulsión a los 10 minutos de arrancado el partido obviamente arruinó todos los planes que tenía el conjunto de Cataluña, que no sabemos si hubiera ganado, perdido o empatado el encuentro, pero está claro que las dificultades se produjeron a partir de quedar con un hombre menos. Y después, claro está, para no sacarle mérito, al tener enfrente a un equipo con buenos jugadores que tuvieron en general buenos rendimientos. Y vamos ahora a hablar de lo que le sucedió al otro equipo español, que estuvo a punto de tener un resultado más negativo que positivo, pero sobre el final un tanto aislado del uruguayo Josema Jiménez le terminó dando el triunfo al Atlético Madrid, que derrotó 2-1 como local al siempre peligroso Red Bull Leipzig, que por general cuando tiene que disputar esta clase de partidos lo hace de muy buena manera. De hecho, el propio Leipzig fue quien dejó eliminado al Atlético Madrid en los cuartos de final de aquella Champions que se disputó en medio de la pandemia por COVID, aquella Liga de Campeones que se terminó definiendo en su totalidad en Portugal. En cuartos se vieron las caras y fue el Leipzig quien eliminó al Atlético en cuartos de final. Posteriormente el equipo alemán quedaría eliminado en semis por parte del PSG, pero en ese entonces el Atlético de Madrid se despidió de la Champions en manos del equipo al cual terminó derrotando este día jueves. Un partido verdaderamente flojo por parte del conjunto español, con muchos intentos, es cierto, pero siendo muy poco efectivo en lo que respecta a llegadas claras a portería. En cuanto a posición de la pelota, el Atlético fue levemente superior al conjunto germano, 51% para el colchonero contra 49% del Leipzig, que se puso en ventaja cuando iban tan solo 4 minutos de arrancado del encuentro con el tanto de Benjamín Sesko, un futbolista de 21 años que ya en la temporada anterior había tenido un muy buen nivel y que por lo pronto en el arranque de esta 2024-2025 sigue manteniendo el rendimiento acorde de lo que pretende un equipo alemán que quiere al fin ganar algún título que no sea la Copa o la Supercopa alemana, que son los objetivos que ha tenido el Leipzig durante las últimas temporadas. El Atlético de Madrid tuvo la suerte de igualar el encuentro antes de irse al descanso con un gol de Antoine Griezmann. En general, el equipo dirigido por Simeone no pudo hacerse cargo en su totalidad de la pelota, no funcionaron en general los hombres de la mitad de la cancha, no tuvo un buen partido Rodrigo de Paul, Coque tampoco tuvo la mejor versión, Llorente y Rodrigo Riquelme, que fueron titulares, no se vieron en el nivel que uno pretende, y es por eso que al Atlético de Madrid le costó mucho generar juego a sus delanteros. Aún así, pudo llevarse en el segundo tiempo el triunfo con el gol solitario de José María Jiménez cuando ya iban 45 minutos del complemento. Si nos guiamos por los números, igual claramente el Atlético terminó mereciendo un poco más. Los intentos totales son 21 contra 7. Los españoles fueron verdaderamente superiores en ese sentido. Sin embargo, en lo que respecta a tiros efectivos al arco, de esos 21 intentos, solamente 4 fueron a portería rival por parte del Atlético de Madrid, y de los 7 del Leipzig, 3 fueron hacia el arco conducido por Jan Oblak, lo que significa que claramente el Leipzig no necesitaba generar tanto peligro como para crear una situación de gol, mientras que el Atlético de Madrid le costó muchísimo más. Aún así, son 3 puntos en condición de local que seguramente el equipo español va a necesitar de cara al futuro, porque 3 puntos en esta clase de torneos es algo verdaderamente muy necesario y que seguramente el Atlético le servirá como para afrontar los siguientes cotejos, que no serán para nada fácil. El próximo duelo del Atlético de Madrid será en condición de visitante contra el Benfica, mientras que el próximo cotejo del Leipzig será en condición de local contra la Juventus. Ninguno de los dos tiene un fixture fácil en lo que respecta a esta nueva Champions League, pero el Atlético logra llevarse 3 unidades muy importantes, mientras que el Leipzig, más allá de hacer un aceptable partido, se termina quedando sin nada. Y vamos ahora a hablar de lo que sucedió en otro partido que era muy atrapante antes de arrancar esta jornada del jueves y que lamentablemente terminó decepcionando a la mayoría, porque estamos hablando del cotejo en el cual se enfrentaban el actual vigente campeón de la UEFA Europa League, es decir, el Atalanta de Italia, contra el máximo animador junto al City de la liga inglesa, que es el Arsenal. Un 0-0 en el cual los dos equipos mostraron
poco y nada. La realidad es que hubo 4 disparos al arco entre los dos conjuntos. El Atalanta tuvo un poco más de dominio en lo que respecta a la posesión de la pelota, pero sin ser lo suficientemente profundo como para verdaderamente meter al Arsenal en su propia portería, mientras que los dirigidos por Arteta a los 70-75 minutos ya se conformaban con la igualdad, sabiendo que este empate en condición de visitante les puede servir mucho con vistas a lo que van a ser esas posiciones 6, 7, 8, donde uno se imagina que el Arsenal podría pelear para inclusive meterse directo en los octavos de final del torneo más importante a nivel clubes de Europa. Por el lado del Atalanta está claro que le faltó ser un poco más incisivo en ataque como para verdaderamente generar más situaciones. En total de intentos un poco más del equipo local, 8 contra 6 del conjunto visitante, pero en tiros efectivos al arco 2 por lado, poco. Los arqueros prácticamente no tuvieron participación, ni el guardameta del Atalanta, Marco Carnesecchi, ni tampoco el portero del Arsenal, David Raya, tuvieron que intervenir mucho como para que el resultado se quedara en 0. Termina siendo un cotejo sin goles verdaderamente justo y quizás para muchos sea el duelo más decepcionante de los 18 que se dieron en esta primera jornada de Champions, porque alguno lo puede equiparar con el otro partido que jugó el otro gran equipo inglés, que es el Manchester City, pero hay que tener en cuenta que igualó de local con el Inter y que hubo algunas sensaciones más positivas para el hincha neutral viendo ese partido. En este Atalanta-Arsenal no hubo absolutamente nada. Es cierto que Matteo Retegui a los 5 minutos de iniciado el segundo tiempo falló un penal y eso podría haberle dado la victoria al conjunto local. E inclusive si el Atalanta metía un gol, a lo mejor esto provocaba que el Arsenal se adelantara un poco más en el campo de juego, porque repito, parecía que los Gunners estaban totalmente conformes con el empate, que esta igualdad los va a llevar en un futuro a quedarse en definitiva con esos 8 lugares que clasifican directamente a un equipo a los octavos de final sin tener que pasar por esos playoffs que hoy por hoy parecerían ser bastante cuestionables, sobre todo para un conjunto de la calidad del Arsenal. En lo que respecta a la siguiente jornada, el Arsenal tendrá que jugar de local nada más y nada menos que contra el Paris Saint-Germain, que recordemos que en esta fecha inaugural derrotó 1-0 con un gol a los 90 minutos al Girona en el Parque de los Príncipes. Por eso uno se pregunta, ¿y es más fácil jugar contra el Atalanta de visitante o contra el PSG de local? Estas unidades que dejó escapar el Arsenal en este primer partido podrían costarle de cara al futuro. Mientras que por el lado del vigente campeón de la UEFA Europa League, tendrá que jugar de visitante contra el Shakhtar, que recordemos no va a ser local en Ucrania por lo que está sucediendo en ese país, temas totalmente extrafutbolísticos y de los que no vamos a meternos en este canal, pero por lo pronto parecería inclusive que más allá del penal errado, al Atalanta le viene mejor la igualdad que al Arsenal. Por eso mismo quizás también uno no entiende cómo se dio el desarrollo del final del encuentro con un equipo italiano que quería llevarse la victoria y un Arsenal que estaba contento con el empate. Se terminó la primera jornada de la UEFA Champions League, se disputaron un total de 18 partidos, de los cuales en 15 de ellos hubo un equipo ganador, es decir, hay 15 conjuntos que suman 3 unidades, ahora estoy repasando la tabla de posiciones, hay 6 conjuntos que tienen un punto porque hubo 3 partidos que terminaron en empate y hay obviamente 15 equipos que tienen 0 unidades. Los equipos que ganaron su primer partido, recordemos que si hay igualdad en puntos, la diferencia de gol es lo que se va a tener en cuenta a la hora de definir qué equipo está mejor ubicado. Es decir, os voy a decir el nombre de los equipos según la diferencia de gol. Por ejemplo, el Bayern Múnich es quien va primero porque logró un +7, teniendo en cuenta que ganó 9-2. Celtic y Bayer Leverkusen también tienen 3 puntos y tienen +4. Los otros equipos que ganaron el primer partido fueron Aston Villa, Borussia Dortmund, Sparta Praga, Juventus, Liverpool. Hasta ahí son 8, serían estos 8 los que estarían clasificándose directamente a los octavos de final, pero también ganaron sus primeros partidos Real Madrid, Sporting de Lisboa, Atlético Madrid, Benfica, Brest, Mónaco y PSG. Los 6 que empataron su primer encuentro son el Arsenal, el Atalanta, el Bolonia, el Inter, el Manchester City y el Shakhtar Donetsk. Y los 15 que perdieron en su primera presentación fueron Barcelona, Estrella Roja, Red Bull Leipzig, Sturm Graz, Girona, Milan, PSV, Stuttgart, Lille, Brujas, Salzburgo, Young Boys, Slavia Bratislava, Feyenoord y Dinamo Zagreb. La segunda fecha de esta UEFA Champions League se estará disputando los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de octubre.